Gálatas, capítulo primero, desde el verso 11 hasta el verso 24, la palabra del Señor dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, ni a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Bueno, aquí el apóstol Pablo continúa defendiendo el evangelio de la gracia delante de una congregación que había sido influida gravemente por los judaizantes. Y es posible que algunos de estos creyentes se estuvieran preguntando, bueno, ¿de dónde Pablo sacó ese mensaje del evangelio de la gracia? ¿Será que eso fue producto de su propia mente, que él lo inventó? ¿No será más bien que ese evangelio de la gracia es el resultado de una tradición basada en mitos, basada en leyendas? ¿No será que Pablo recibió ese evangelio de la gracia de otras personas y no realmente de Dios? ¿No será que el apóstol Pablo fue lavado en su mente por algún cristiano de esos que creen esa doctrina que él está enseñando hoy? ¿Será que el evangelio de la gracia que predica Pablo es un evangelio confiable? A propósito, ¿quién designó a Pablo como apóstol? ¿Será que se designó él mismo? ¿Será que lo designaron otros apóstoles por alguna amistad o algún pragmatismo? ¿Qué estaba pasando? Bueno, Pablo aquí en Gálatas, desde el verso 11 hasta el verso 14, defiende el mensaje que él anuncia. Y él defiende su llamado como apóstol, y él afirma que los dos, el mensaje y el llamado, vienen de Dios, tienen su origen en Dios y no en el hombre. Es decir, en esta acepción Pablo defiende el origen sobrenatural de su apostolado, el origen celestial del mensaje que él está dando, que es el evangelio de la gracia. Que los dos, tanto el mensaje como la designación, le fueron dados por Cristo. Es decir, aquí Pablo continúa defendiendo el mensaje del evangelio de la gracia, el evangelio de la justificación por la sola fe, sin necesidad de obras de la ley. Lo defiende frente a ¿quiénes? Frente a las novedades introducidas por los judaizantes en la congregación de Galacia. Y entonces Pablo va a centrarse hoy en mostrarnos el origen divino del evangelio de la gracia por medio de varios argumentos. Entonces hoy vamos a estar viendo el origen divino del evangelio de la gracia.
una defensa frente a los judaizantes. Y nos vamos a concentrar en dos pensamientos centrales, versículos 11 al 12. El evangelio de la gracia es de origen divino. Y versículos 13 al 23, pruebas del origen divino del evangelio. Pruebas, versos 13 al 23. Ok, empecemos entonces concentrándonos en el primer pensamiento de Pablo. El evangelio de la gracia es de origen divino. Versos 11 al 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué es lo que afirma Pablo aquí? Bueno, él está afirmando dogmáticamente, esta es una verdad absoluta, que el evangelio de la gracia que predicó no tiene fuente humana en absoluto, que el evangelio de la gracia, su forma, su contenido, que la fuente de este evangelio no ha sido influida por el hombre, que el evangelio de la gracia, de la justificación por medio de la sola fe, no se mide por reglas o estándares humanos. Es más, no es comprendido cabalmente por el razonar carnal, que no es una doctrina que haya sido construida por el hombre. Es imposible. Incluso Pablo dice, este evangelio de la gracia no lo aprendí de los apóstoles. Los apóstoles no lo inventaron. Ellos lo aprendieron de Cristo. Cristo fue quien se los dio. El evangelio de la gracia, de la justificación por la sola fe, no fue transmitido como una tradición desde tiempos antiguos. No, este fue un mensaje exclusivo entregado por Cristo a los 12 y ahora entregado por Cristo directamente a los apóstoles, a Pablo. Bueno, y que Pablo diga que él recibió directamente de Dios, de Cristo, el mensaje que iba a creer y a predicar respecto al evangelio es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque Pablo no conoció a Cristo durante su vida ministerial. No, Pablo viene a tener el encuentro con Cristo luego de que Cristo había partido a los cielos, pero él dice, a pesar de esto yo doy fe. Y luego Pablo va a ponerse bajo juramento y decir, este evangelio no lo aprendí de los 12, no porque esté mal, sino porque quiero mostrarles que este evangelio que yo estoy anunciando lo recibí directamente de Cristo y por lo tanto debe ser creído por todos. Por lo tanto, la carga de la prueba recae directamente en el apóstol Pablo y esto es lo que él va a hacer a continuación en el punto 2. Él va a demostrar por qué razón él dice que su evangelio no lo recibió por medios humanos. Y él lo va a demostrar a partir de la historia de su propia vida. A partir de la historia de su propia vida, dando una autobiografía, especialmente de sus primeros 14 años de vida cristiana. Pero aunque pareciera que Pablo se defiende a sí mismo, en realidad él no está centrándose en sí. Él está defendiendo el evangelio que predica y él va a insistir, este evangelio no es de hombres, este evangelio es de Dios. Y esto nos lleva a nuestro segundo pensamiento. Pruebas del origen divino
del Evangelio de la gracia. Pruebas del origen divino del Evangelio de la gracia. Y eso va desde los versos 13 al 24. Y Pablo nos va a presentar 3 pruebas basadas en su propia vida. En los versos 13 al 14, Pablo presenta la primera prueba. ¿En qué consiste? Bueno, en la conducta de Pablo antes de su conversión. La conducta de Pablo antes de su conversión prueba que este evangelio no lo inventó él. La conducta de Pablo antes de su conversión prueba que este evangelio no lo inventó él. Miren lo que dice los versos 13 al 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo dice, miren, antes de mi conversión yo era todo lo contrario a la fe cristiana. No amaba a la fe cristiana, aborrecía a la fe cristiana, creía un sistema de fe que era contrario. Antes de ser cristiano, yo era un fariseo. Estaba comprometido de todo corazón con la religión judía de mi tiempo, que por cierto era corrupta y apóstata. Recordemos que en el tiempo de Pablo y de Cristo, los fariseos le habían agregado muchos dogmas y especialmente muchas leyes y reglas a la religión del Antiguo Testamento. Ellos escribieron una serie de reglas interminantes en un documento que es recordado como el Alajá o Jalajá. Y eso estaba lleno de muchas leyes minuciosas y reglas. Es decir, la antigua religión sobrenatural del Antiguo Testamento había degenerado en una serie de reglas extremas, en una serie de ritualismos y en ese fariseísmo reinante. Realmente era una religión corrupta. El judaísmo del tiempo de Pablo, del tiempo de Cristo, se había vuelto una religión apóstata. Basaba la salvación en las buenas obras y se había perdido para siempre el concepto antiguo testamentario de la justificación por la fe, de la justificación por la gracia de Dios. Como ya el Antiguo Testamento había dicho, el justo vivirá por la fe. Y Pablo dice, la educación que recibí yo como fariseo en el judaísmo me hacía imposible inventarme una doctrina de la salvación por la gracia, por la fe en ese Cristo al cual yo odiaba. Era imposible que yo me inventara esto. Incluso yo tenía tal celo por la tradición de mis padres que llegué a aventajar a mis congéneres judíos. Yo era fariseo de fariseos. Es más, estaba convencido que honraba a Dios persiguiendo a los cristianos. Yo deseaba exterminar a la iglesia de Cristo, borrar de la faz de la tierra el odioso nombre de ese apóstata Cristo. Hechos capítulo 8, versículo 3 dice, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Incluso Saulo dio su voto para que mataran a muchos judíos que habían aceptado la fe cristiana. Hechos 26:10. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron,
yo di mi voto. Pablo estaba decidido a destruir a la iglesia de Cristo. Y con este testimonio, Pablo demuestra que el evangelio no lo pudo haber inventado él, ni tampoco lo recibió de la iglesia a la cual él odiaba. Él no era amigo de los cristianos, por lo tanto el cristianismo, el evangelio de la gracia, no lo aprendió de ningún cristiano. Pablo no era un ser humano simple, de esos a los cuales se le lava de una forma fácil el cerebro. No. Ningún cristiano se lo pudo haber lavado. Pero hubo alguien que lavó su corazón, y este fue Dios. Y eso es lo que Pablo dice. Solo Dios lo pudo hacer. Solo Dios pudo transformarme de ser lo que era antes a ser un defensor de Cristo, un defensor de la iglesia, un propagador del evangelio de la gracia por la sola fe. Solo Dios lo pudo hacer, y entonces allí se dio una ruptura completa con la antigua religión farisaica. Pablo rompió con todas sus raíces hebreas, lo cual, por cierto, le costó su buen nombre, le costó sus riquezas, le costó muchas cosas. Y esto nos muestra que cuando el Señor llama a una persona a la fe cristiana, es necesario que rompa con todo su pasado pagano y con todo su pasado religioso que no era cristiano. Y realmente esta ruptura no es fácil, pero es necesaria si deseamos ser efectivos para Cristo. Y Pablo da una segunda prueba del origen divino de su evangelio a partir de su propia vida. La conducta de Pablo en la conversión. Ya hemos visto la conducta de Pablo antes de la conversión, y ahora Pablo en los versos 15 al 16a se va a centrar en su conducta en la conversión. Su conducta en la conversión prueba el origen divino del evangelio de la gracia que él está predicando. Miren lo que dice versos 15 al 16a. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia y revelar a su Hijo en mí. Ahora Pablo dice, ¿qué fue lo que Dios hizo por él y en él en la conversión? Y Pablo muestra que la conversión que él tuvo, abandonando el judaísmo y adoptando el cristianismo del evangelio de la gracia, de la justificación por la sola fe, se debe a que Dios intervino de una manera sobrenatural, única y especial en su vida. Y entonces Pablo dice, yo no sabía, pero en el consejo eterno de Dios, en su decreto eterno, Dios me había destinado para ser no solamente un cristiano, sino para ser llamado por Cristo, para ser un apóstol a los gentiles que anunciara el evangelio de la gracia, que fue Dios quien en su buena voluntad decidió erradicar de mi vida absolutamente todo lo que estaba marcado por ese fariseísmo y ese judaísmo de la salvación por las obras, que fue la buena voluntad de Dios quien me quitó la ceguera, el fanatismo que tenía yo. Eso vino desde el cielo, que Dios hace y puede hacer hasta lo imposible, lo que para nosotros pareciera ser imposible en la conversión de una persona a Cristo. Y recordemos que Pablo era un hueso difícil de romper, difícil. Y Pablo dice que incluso al nacer,
o antes, cuando estaba en el vientre de su madre, Dios lo había apartado, dice textualmente, lo había marcado para la salvación, el apostolado y predicar el evangelio de la gracia a todos los gentiles. Que antes de que Pablo tomara la primera decisión humana, Dios ya tenía un plan para su vida, que Dios lo había literalmente marcado, apartado, le había puesto un límite que no podía traspasar, que desde el punto de vista de Dios, la vida de Pablo, desde antes de su nacimiento, ya estaba marcada y apartada para Dios. Y esa es la razón por la cual luego él dice, en mi caso, mi conversión fue especial. No estuvo relacionada con que estaba escuchando la predicación del evangelio. No, yo era enemigo. No se trata de que yo estaba pidiéndole a Dios que me diera la gracia para entender quién era Cristo. No, era todo lo contrario. Yo le decía a Dios, dame la fuerza para matar a estos malditos cristianos. Pablo está demostrando que fue la gracia de Dios la que lo apartó, fue la gracia de Dios la que lo llamó, que fue la pura gracia de Dios la que le mostró de una forma profunda el evangelio de la gracia. Que Pablo, antes de conocer a Cristo, no merecía absolutamente nada de parte de Dios, no merecía la gracia, no la pidió, pero Dios hizo que la gracia lo encontrara a él, que la gracia lo transformara a él. Y realmente la conversión de Pablo es una conversión especial. Si bien es cierto que toda conversión es sobrenatural, porque es el Espíritu Santo dando nueva vida al que estaba muerto, no obstante, la conversión de Pablo es eminentemente sobrenatural. Es una conversión no usual. Si recordamos cómo es que Cristo lo encuentra, creo que esto nos va a dar más luz. Hechos capítulo 9, versos 3 al 6. Dice Lucas, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La conversión de Pablo fue algo especial, algo único. Él fue un hombre único al cual Dios llamó para un oficio especial, para que recibiera unas revelaciones especiales y de una forma especial. Los 12 oían el mensaje de Cristo de manera directa mientras él caminaba en la tierra. Pero en el caso de Pablo, él recibe el evangelio directamente de Cristo de una forma sobrenatural, no natural. Esa es la razón por la cual Pablo no tuvo problemas luego de la conversión en entender la gracia de Dios. Él dijo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que la conversión y el llamado histórico de Pablo fueron eminentemente sobrenaturales. Y Pablo dice, no dependió del hombre, no dependió de mí. Sigue diciendo él, se complació, Dios se complació en revelar a su Hijo en mí. Pablo vio al Cristo resucitado y esa fue una comprensión objetiva de Pablo, pero a la misma vez que Cristo se le muestra, hay una revelación subjetiva en su alma.
Y él pudo entender el significado de la muerte y la resurrección de Cristo. Que cuando Dios le abrió la vista espiritual a Pablo, él pudo ver a Cristo como el Hijo de Dios. Que esta fue una verdad revelada no solamente a su mente, fue una verdad revelada a su corazón. Que Pablo ya conocía algunas cosas relacionadas con el cristianismo. Recuerden que él estuvo presente en la muerte de Esteban. Cuando él estaba predicando de Cristo, Pablo tenía algunos conceptos sobre esta fe. Pablo mismo participó de la muerte de otros cristianos y es posible que ellos hayan muerto predicando de Cristo. Pablo oyó esto. Pero Pablo siempre dijo, esto es una blasfemia. Lo que estos cristianos dicen es algo tonto. Y Pablo rechazó siempre la verdad. Él sabía que los cristianos afirmaban que Cristo era el Hijo de Dios, que era el Salvador del mundo, pero esto era algo sin validez para Pablo. Pero Pablo dice que luego de la conversión pasó algo extraordinario en su vida. Y si usted compara los versos 13 y 14 con los versos 15 y 16, usted se va a dar cuenta el cambio rotundo. Pablo dice en los versos 14, yo perseguí a la iglesia. Cuando estaba en la religión por obras. Yo perseguí a la iglesia. Yo avancé en el judaísmo. Yo traté de perseguir a la iglesia de Cristo. Es decir, en esa religión farisaica, él construyó su vida centrado en él, en las capacidades que tenía él, no las construyó sobre Dios. Pero luego, en los versos 15 y 16, hay un cambio. Luego de su conversión, Pablo dice, ya no dice yo, sino que él dice, Dios me apartó. Dios me llamó. Dios reveló a su Hijo en mí. La vida de Pablo, luego de su conversión, estaba centrada en Dios, luego de centrarse en sí mismo. Y Pablo concluye esta sección diciendo que el objetivo por el cual Dios hizo esto en su vida es para que yo lo predicase entre los gentiles, que había un propósito en la conversión y el llamado de Pablo, que predicara a los gentiles. Y es que el objetivo de la conversión de toda persona a Cristo es el servicio a Dios. Es el servicio a Dios, que Dios no nos salva para estar sentados, sino que nos llama para servir. Y esto nos lleva a la tercera y última prueba que da Pablo. La conducta de Pablo luego de la conversión. Ya hemos visto la conducta de Pablo antes de la conversión, en la conversión, y ahora la conducta de Pablo luego de la conversión prueba el origen divino del evangelio. Verso 16b al verso 24. Miren, el verso 16b Pablo dice, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, luego de su conversión, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Bueno, como ya dije antes, los judaizantes podían acusar a Pablo de que él recibió el mensaje del evangelio de la gracia de otros hombres luego de su conversión y que no había nada especial en esto. Es decir, ellos le podían decir, sí, Pablo, ya sabemos que tu conversión a Cristo fue algo especial y sobrenatural, pero tu evangelio, el evangelio que tú estás predicando,
lo aprendiste de los hombres, así que no te las des de ser apóstol. Lo aprendiste de otros apóstoles, de otras personas que te hicieron creer esto de la gracia de Dios, de la salvación por la sola fe, sin necesidad de obras de la ley. Y esa es la razón por la cual Pablo se adelanta a estas personas y da una breve descripción de qué pasó durante ese tiempo de su conversión. 14 años luego de su conversión, mostrando que era imposible que él hubiese aprendido esto de los apóstoles. Pablo dice que luego de que él fue salvo, no habló con nadie, sino que se fue para Arabia, un sitio desolado, para estar en comunión con Dios, en tranquilidad, en comunión con Cristo. Pablo tenía muchos pensamientos erróneos que deshacer, así que Dios mismo lo pone en confinamiento en un sitio desértico, dice Pablo, durante 3 años. Recordemos, en Arabia fue donde Dios le habló y se le reveló a Israel por medio de Moisés. En esa misma región, Elías recibió una revelación de la gracia y del poder de Dios. Y en esa región es donde va el apóstol Pablo. ¿Qué hacía allí? Estaba aprendiendo el evangelio de la gracia. ¿Quién era su maestro? Cristo mismo, Cristo resucitado. Cristo le llevó a revisar todo el Antiguo Testamento y ver todo lo que decía él sobre Cristo, sobre la gracia, sobre su muerte, sobre la conversión de Pablo. Realmente Pablo estaba en el desierto construyendo una nueva teología, que se la estaba dando Cristo, y Cristo estaba destrozando todo el fariseísmo que él tenía antes. Pablo entonces dice: yo no aprendí esto de ningún hombre. Estuve 3 años aprendiéndolo de Cristo. Y esto nos muestra que no podemos ordenar como pastor, como maestro, a ningún hombre que lleva poco tiempo en la iglesia, que lleva poco tiempo conociendo las doctrinas fundamentales de la Biblia, que aún no ha comprendido bien nuestra fe confesional, que aún no ha comprendido bien la soteriología, la teología propia, la eclesiología, que se necesita tiempo para ser un instrumento eficaz de la gracia. Versos 18 al 20. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que escribo, aquí hay un juramento, he aquí delante de Dios que no miento. Así que Pablo dice, luego de ese tiempo en el desierto aprendiendo de Cristo, fui a Jerusalén. Deseaba saludar a mis hermanos en la fe de la iglesia misional. Pero dice él, solo estuve 15 días. En 15 días uno no puede aprender todo esto que yo estoy enseñándoles, dice Pablo. Y además solamente vi a 2 de los apóstoles. Así que era imposible que él hubiese aprendido el evangelio de los 12. Y para demostrarlo, Pablo jura. Cuando él dice aquí delante de Dios que no miento, Pablo jura. Esta es una expresión antiguo testamentaria a través de la cual los santos juraban en nombre de Dios. Puede que alguien diga, pero ¿acaso Cristo no dijo no juréis? Bueno, Cristo no está prohibiendo absolutamente toda clase de juramentos. Hay ocasiones en las cuales ellos son lícitos, como en este caso. Y Pablo, siendo
hebreo sabía las consecuencias nefastas de jurar en vano. Que cuando una persona juraba en el nombre de Dios, lo que estaba diciendo es que caiga del cielo un rayo y me parta en dos si esto que yo digo no es verdad. Los juramentos en el cristiano son lícitos, pero se deben hacer con mucho cuidado, como nos dice Cristo. Y debe ser en ocasiones especiales y con la plena conciencia de que todo juramento se hace en nombre de Dios, sea que se le invoque o no, porque Él es el ser más grande. Y no cumplirlos trae consecuencias nefastas. Verso 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, es decir, luego pasados 10 años. Pablo se fue a servir a Cristo en estas dos regiones donde no tuvo contacto con ninguno de los apóstoles. Él estaba completamente aislado de la iglesia de Jerusalén y él vuelve a insistir, mi mensaje no lo aprendí allá, lo aprendí de Cristo, así como ellos lo aprendieron de Cristo. No se nos dice nada sobre esos 10 el apóstol no nos cuenta qué más hizo él, pero solamente se nos muestra que él estaba sirviendo. La Biblia sí nos dice que durante ese tiempo Bernabé se puso en contacto con Pablo y que luego él lo toma y lo lleva a Antioquía de Siria para que Pablo empiece a servir a Cristo entre los gentiles. Bernabé estaba discipulando a Pablo para que se convirtiera en el evangelista más grande del mundo. Por cierto, durante estos primeros 15, si no estoy calculando mal, Pablo no era conocido en el mundo. Él no estaba haciendo algo que fuera significativo para el mundo, pero sí estaba pasando algo muy particular en él. Cristo mismo estaba entrenándolo. Cristo estaba enseñándole verdades profundas sobre la gracia y la vida. Realmente el ministerio principal de Pablo, anunciando el evangelio de Cristo por todas partes, empieza aproximadamente cuando él era de unos 45 años. Y antes, Dios le dedicó bastante tiempo para su entrenamiento, porque miren lo que luego dice Pablo. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Que ninguno de los cristianos de las iglesias más grandes conocía de cara a Pablo, pero que ya estaban empezando a escuchar lo que Dios hizo en Pablo, de cómo Dios lo transformó por completo, de ser un perseguidor de la iglesia a ser un aliado incondicional de Cristo, de cómo ahora Pablo, habiendo sido un fariseo acérrimo, ahora estaba predicando lo contrario del fariseísmo, lo contrario de las raíces hebreas. Estaba predicando el evangelio de la gracia y dice Pablo que la iglesia glorificaba a Dios por lo que había hecho en la vida de Pablo, que ellos estaban de acuerdo con la enseñanza del evangelio de la gracia de Pablo. Y esto era importante, que los judaizantes y judaizados de Galacia comprendieran que Pablo no estaba predicando un evangelio distinto al de los 12, no, que él estaba predicando el mismo evangelio, aunque lo aprendió de Cristo de una forma aparte de la enseñanza que él le dio a los 12. Y concluyo diciéndoles esto. Observen algo aquí que es muy pertinente para nuestro tiempo. Se nos dice
que los primeros cristianos glorificaban ¿a quién? ¿A Pablo o a Dios? Dice que no glorificaban a Pablo, glorificaban a Dios, quien hizo una obra especial en la vida de Pablo, que debemos tener mucho cuidado de no estar exaltando desmedidamente a los hombres en nuestros círculos cristianos y reformados. Y concluyo con unas aplicaciones. Amigos que me escuchan, hermanos que me escuchan, dado que el Evangelio de la Gracia vino directamente de Dios y no del hombre, entonces tiene autoridad sobre todos los hombres. Este Evangelio de la Gracia es autoritativo sobre todos. Por lo tanto, debe ser creído. El que no lo cree será condenado. El que desea ser salvo debe creer el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de la justificación por la sola fe, por la gracia de Dios en Cristo, quien dio su vida en la cruz. Amigo, si tú no crees esto, no podrás ser salvo. Podrás buscar la religión que quieras, pero si no crees esto, si no crees en el Evangelio de la gracia de Dios, no podrás ser salvo. ¿Qué nos dice el Evangelio? La buena noticia, que Cristo murió por los hombres. Sí, que Cristo resucitó de la tumba de entre los muertos para dar vida a todos aquellos que creen en Él. Que cuando Cristo muere en la cruz, Él estaba haciéndolo en sustitución por el pecador que cree en Él para que Él nunca muera la muerte eterna. Por lo tanto, amigo, todo aquel que crea en Cristo por medio de la fe como su Señor, como su Salvador, la Biblia dice, el Evangelio de la Gracia dice, todos sus pecados le serán perdonados. Será justificado una vez y para siempre. Dios obrará luego en él para que siga creciendo a la imagen de Cristo en santificación y un día se le concederá de forma plena la vida eterna, pero ya la tiene desde el instante en el cual él cree. Hermano, el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de las doctrinas de la gracia predicado por Pablo, es el Evangelio del cielo, que no se te olvide eso. Es el Evangelio del cielo. No lo inventó Pablo, no lo inventó Agustín, no lo inventó Calvino, no lo inventaron los puritanos. Es el Evangelio del cielo, el verdadero y único Evangelio. Hermanos, afiancemos nuestro conocimiento y nuestra confianza en este Evangelio bíblico, tal y como fue enseñado por Pablo, el apóstol a los gentiles. Si hacemos esto, ningún viento de doctrina errática nos va a mover. Y concluyo con esto. Hoy día, los cristianos bíblicos estamos siendo atacados de una forma sutil por un nuevo movimiento judaizante, el cual tiene varias aristas y varias formas de presentarse. En algunas ocasiones este movimiento judaizante dentro del cristianismo usa la música con un acento judío como una forma de ir penetrando estas doctrinas erráticas. En algunas ocasiones lleva a los cristianos a estar usando símbolos judaicos, la bandera de Israel, el candelabro de 7 brazos, el shofar, y en otras lleva a algunos cristianos a considerar más apropiado mencionar los nombres de Cristo y de los apóstoles en hebreo. Esto pareciera ser algo inocuo, pero no lo es. Tiene un fin malvado en sí mismo. Llevarnos a mezclar el Evangelio de la Gracia con las leyes y ritos judaicas. Con las leyes y ritos judaicas. Al desviar el Evangelio de la Gracia, lo cual sería catastrófico.
Que Dios nos ayude. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte por esta palabra dada por el Espíritu Santo a través de Pablo, la cual nos alienta a continuar confiando y creciendo en este evangelio precioso que tu palabra nos da. Yo te ruego que obres en el corazón de los amigos que han escuchado esta predicación. Obra en ellos sobrenaturalmente y conviértelos, transforma sus corazones de piedra en corazones de carne. Limpia todo su ser de esos conceptos erráticos y llévales a reconocer que tú eres el Señor y Salvador. Ayuda a tu iglesia, te lo ruego. Ayúdanos, Dios, para que a través del estudio de la carta a los Gálatas, tú nos lleves a recordar cuán expuestos estamos en medio de este mundo religioso perverso y confuso a distorsionar el Evangelio, y guárdanos en esta doctrina que tú nos has dado. Que hoy nos gocemos recordando esta doctrina santa, vital y preciosa, la del Evangelio de la gracia. Bendícenos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.